¿Cuáles son los pendientes urgentes, Luis Carlos? Muchos saludos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Mira, hay pendientes urgentes para el país y hay pendientes urgentes para López Obrador y quizá hay algunos pendientes urgentes para Morena. ¿Cuáles son, en mi opinión, los pendientes urgentes de interés público? En mi opinión es primero la Guardia Nacional, que está a la mitad del camino. Se quiso desahogar en un periodo extraordinario en el mes de enero, pero se quedó trunco porque hubo ahí un cambio que hizo la bancada de Morena y después López Obrador lo desconoció. Y entonces ahora se tiene que modificar en el Senado lo que cambió la Cámara de Diputados y luego tiene que regresar a diputados. En fin, López Obrador quiere una modalidad de un modelo militarizado y el Congreso, los partidos de oposición y sobre todo la sociedad civil organizada están totalmente en contra. Eso se tiene que resolver. En mi opinión, lo deseable sería que se definiera que el control es civil, que se rehiciera todo el proceso legislativo y que se contara con una propuesta que evitara el riesgo de la militarización. El segundo tema es el tema de la reforma laboral, Pepe. Por el acuerdo comercial con Estados Unidos que se debe ratificar, el tema laboral es una prioridad. De hecho, en Washington están esperando como requisito para poder proseguir el que México pueda adoptar la legislación laboral en materia de libertad sindical, en materia de la reconfiguración de las juntas de conciliación, arbitraje, etcétera, etcétera. El tercer tema que es muy importante es que por primera vez en la historia de México el Congreso debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces eso tendrá que ocurrir en los próximos 2 o 3 meses, muy importante. Es el plan rector de las políticas públicas. Así es el plan rector, aunque López Obrador ya anunció casi todo lo que quiere hacer, en realidad tiene que estar contenido en un plan. Y antes no se aprobaba, antes lo emitía el Ejecutivo, hoy se tiene que aprobar por la Cámara de Diputados. Y otra cosa que me parece que será muy importante es que el Congreso pudiera corregir los defectos de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que ha llevado a mucho litigio, muchas controversias, y que yo creo que cuando la Corte decida si tiene algunas partes inconstitucionales, el Congreso debiese mejorarla, corregirla. Sobre ese punto concreto, ayer la Suprema Corte, por supuesto, es el órgano responsable en este caso, emitió una comunicación, echó para atrás un proyecto para quitarle la suspensión que prevalece, para no ponerla en vigor, para que no entre en vigor esta ley aprobada todavía al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Está suspendida esa ley. Dicho de otra manera, mientras no esté vigente esa ley, no está prohibido que alguien gane más que el presidente. Sí, es un tema. Ayer hubo una posición, el ministro Lainez presentó una idea para echar para abajo esa prohibición. Sí, lo que se va a aplicar, o sea, es decir, los funcionarios van a tener que ganar menos hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo. Exactamente. Y si la Corte en 2 o 3 meses dice, ¿sabes qué? Esto sí es violatorio de la autonomía de tal o cual órgano, entonces esos funcionarios podrán volver a ganar lo que ganaban antes, pero mientras eso no ocurra, tiene que aplicarse la Ley Federal de Remuneraciones en sus términos. Creo que tiene muchas deficiencias y muchos visos de inconstitucionalidad. Todo esto surge por la controversia constitucional puesta por los Banco de México, por la el Comisión Instituto Federal de Competencia Económica, por un consejero del INE. Exacto. Y por otros más. Exacto. Y le dio entrada a la Corte a esa controversia. Es cuando se declara la suspensión de la entrada en vigor de la ley aprobada, hasta en tanto no se vaya al fondo constitucional. Y ayer este ministro dice, no se puede suspender, que se aplique, y mientras no decidimos se aplica, y cuando decidamos podemos desaplicarla o garantizar su constitucionalidad. Sin embargo, ganó el que siga suspendida. Así es. En este momento la entrada en vigor de la ley. Bueno, en fin, es otro de los pendientes grandes. Ahora, otro pendiente urgente, pero para López Obrador, que en mi opinión no es de interés público, es la idea de la consulta de revocación de mandato. Él quiere estar en la boleta electoral 2021 y preguntarle al pueblo si quiere que siga o no en el cargo. Esa para él es una prioridad política. A mí me parece que es un enorme riesgo para el país el que un presidente en funciones se involucre en el proceso electoral para hacer campaña por su permanencia, pero él lo ve como un asunto estratégico y lo ha dicho en varias ocasiones. Otra cosa que López Obrador quiere modificar es el tema de las consultas populares, la Ley Federal de Consulta Popular, para que puedan hacerse en todos los años y sobre más temas de los que actualmente se permiten, y eso para él es una prioridad.
yo creo en la democracia representativa, no me gusta este ejercicio cotidiano que quiere hacer de preguntarle al pueblo, pero para él es una prioridad. Otra toma que para él es una prioridad es el quitarle el fuero a los servidores públicos y a los miembros del Congreso. Otra cosa que para él es una prioridad, y esto sí va a ser algo de atención urgente, es el tema de la reforma educativa. Yo creo que la nueva reforma educativa o la abrogación de la reforma anterior y su sustitución por una nueva reforma es algo que mantiene intactas muchos de los avances de la reforma de Peña Nieto y quita otros. ¿Qué tiene que ver con evaluación punitiva, como decía el propio Morena, ¿no? Exactamente, entonces esto es una prioridad y va a ser algo que se va a aprobar en este periodo. Y finalmente un tema de prisión preventiva, que quieren ampliar la lista de delitos que son sometidos a prisión preventiva. Los organismos de la sociedad civil han dicho que esto es un peligro y que esto además facilita el obtener declaraciones preventivas bajo presión, bajo tortura, que esto, en fin, tiene muchos problemas. Y luego hay algunos otros temas por ahí. Por ejemplo, Morena presentó algo que ha causado terror en los mercados, que es el tema de una nueva reforma a la ley orgánica de Petróleos Mexicanos para darle más poder a su director general, quitársela al Consejo de Administración, fusionar las subsidiarias de Pemex en un ente centralizado, o sea, el Pemex de los 80s, y eso ha causado mucha preocupación. Monreal trae ese tema de las comisiones bancarias, aunque López Obrador dijo ayer con el presidente español que eso no era parte de la agenda, pero Monreal dice que es su agenda en el Senado, y hay otros temas. Esto es más o menos el panorama del Congreso en los próximos meses, muy intenso, y seguramente estará sometido también a las diferencias que hay al interior de Morena. En el Senado hay pleitos entre grupos de Morena, en diputados también, en el gabinete también hay diferencias. Es un gobierno en donde no necesariamente los secretarios de Estado fungen como cabezas temáticas y logran que el Congreso se coaligue. Aquí el Congreso va por su lado, el gobierno tiene las prioridades del presidente, pero fuera de esas parece que no hay mucha coordinación. Hay otro tema también al interior de la Cámara de Diputados, que es reformar la ley orgánica para que pierda vigor o vigencia o fuerza la llamada Junta de Coordinación Política. Es una iniciativa de Porfirio Muñoz Ledo, el actual presidente de la mesa directiva. Es un tema que no es a nivel nacional, pero tiene que ver con la Cámara de Diputados y su operación interna. Sin duda, esa es una propuesta del presidente de Porfirio Muñoz Ledo. Yo sospecho que a Mario Delgado, el coordinador de la Junta de Coordinación Política de Morena, no le debe agradar mucho, porque hoy en la Cámara de Diputados la Jucopo es la que realmente tiene el poder político. En el Senado la mesa directiva tiene más poder, en fin, pero son cosas que yo no creo que transiten. Yo creo que la agenda es muy fuerte. 3 meses, ¿verdad? 3 meses nada más. Morena está pidiendo que se amplíe 1 o 2 meses más el periodo de sesiones, y sin duda será además el periodo del primer año. Y además debo decir algo muy importante. Veremos si el estilo de gobernabilidad de Morena y el presidente replica o consolida lo que era antes la hegemonía del PRI antes en los años 80, o si encuentran una hegemonía democrática, es decir, si logran combinar su mayoría democrática con un ejercicio de tomar en cuenta la opinión de las minorías. Gracias, Luis Carlos Gracias, Ugalde. Pepe. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo.